En 1973, el cine fue poseído y ya no volvió a ser el mismo. El Exorcista se convirtió para muchos en la película de terror definitiva. Una obra que se elevó a la cima de la taquilla y se quedó para siempre. Pero años después de su estreno, una verdad mucho más oscura comenzó a salir a la luz, una sombra que se extendía sobre la película. El terror en realidad no empezó con la primera escena, empezó mucho antes, en el mismo rodaje. Bienvenidos a Misterios S.A. Aunque no la vieras, todos sabían de qué trataba. Como un rumor, se corrió la voz de que la película no era solo una historia, sino algo peligroso. Se decía que la gente salía mareada, con la cabeza llena de pensamientos malos, que muchos no podían terminar de verla, que alguien en la sala se desmayaba o, peor, vomitaba de puro miedo. La leyenda creció con cada historia. Se contó que la gente, muerta de miedo, se ponía a rezar de rodillas en el cine, tratando de ayudar al padre Karras en su desesperada lucha. Otros hablaban de sueños raros, de pesadillas que no se iban. La película era una plaga de la que era mejor mantenerse alejado. Una mujer llegó a demandar al estudio diciendo que, al salir corriendo del cine, se había roto la mandíbula. Pero la noticia que más sorprendió al mundo fue la de Roma. La noche del estreno, un rayo cayó sobre una iglesia cerca del cine y una cruz humeante se cayó en la plaza, dejando a todos sin palabras. En 1975, la película era tan famosa que decidieron hacer una obra de teatro en Londres. La obra, también llamada El Exorcista, tenía a la actriz Mary Ure en el papel de la joven Regan. A pesar de sus 42 años, Ure le dio vida al personaje de una forma que daba escalofríos. Pero la obra no tuvo un segundo acto para ella. Al día siguiente del estreno, el director la encontró muerta en su bañera. El informe oficial dijo que se había suicidado, pero el director no estaba convencido. Mary estaba con los brazos en cruz y tenía cortes y rasguños por todo el cuerpo. Algo andaba mal. Sus peores dudas se confirmaron en el funeral, cuando alguien del equipo original de la película le susurró: «Esto ya ha pasado, el exorcista ya se ha cobrado vidas», pues la historia de la maldición no era solo en la pantalla. Todo empezó con un libro. La novela de William Peter Blatty no fue un éxito de inmediato, pero llamó la atención de Warner Bros. Blatty sugirió a un director joven y ambicioso para la película, William Friedkin. Friedkin aceptó el reto. No sabía que, al hacerlo, se unía a un pacto del que no habría escapatoria. Friedkin no era un director normal. Sus métodos eran duros, casi crueles. Lo primero que hizo fue recordarle a su equipo que el libro de Blatty no era solo un cuento. Se basaba en un caso real. Lo decía como una advertencia. Muchos creen que fue ahí donde la tensión se apoderó de todos, dando inicio a todo lo que pasó en el rodaje. El caso real al que se refería Friedkin, la chispa que encendió la pluma de Blatty, ocurrió en 1949. El 20 de agosto de ese año, un periódico de Washington reveló que un joven de 14 años había sido sometido a un exorcismo exitoso. Al chico, al que la iglesia protegió con el nombre de Roland, le daban ataques raros, gritaba y hablaba en idiomas que no conocía. La historia se hizo más fuerte al saberse que todo había empezado después de la muerte de su tía, una mujer que hacía espiritismo. Las historias decían que el joven había intentado hablar con ella usando una ouija.
El caso llegó a un sacerdote que, con su fe, decidió ayudar al muchacho. Una mañana, Roland se despertó, con la mirada de siempre, sin recordar nada de lo que había pasado. Caso cerrado, o eso parecía. Blatty no olvidó esa historia y, en 1971, su novela El Exorcista salió a la venta, vendiendo 13 millones de copias en Estados Unidos. Su éxito en papel fue solo el inicio de lo que vendría, pero detrás del dinero y los récords estaba Friedkin y sus métodos brutales. Para que Jason Miller, el padre Karras, se viera realmente asustado, Friedkin no dudó en sacar un arma y disparar al aire, asustando a la mayoría. El pánico en la mirada de Miller es real. Para lograr la sorpresa del padre Dyer, Friedkin, sin avisar, le dio una cachetada. Su reacción, claro, es auténtica. El vómito verde que cae sobre el padre Karras tampoco fue algo que el actor supiera de antemano. La cara de asco es genuina. Para crear la sensación de frío que salía de la boca de los personajes, Friedkin puso 4 aires acondicionados en el set, bajando la temperatura a niveles absurdos. El set era un infierno, pero de hielo. Incluso en los descansos, el director ponía la música de Psicosis sin parar para mantener a todos tensos. Algunos dicen que Friedkin estaba poseído, que actuaba raro. Otros creen que simplemente mostró cómo era en realidad. No se sabe si él fue otra víctima de la maldición o un socio activo del diablo. Pero no fue solo el director. Días antes de empezar a filmar, el set de la casa de la niña se incendió. Las llamas lo quemaron todo, excepto la habitación del exorcismo. 3 trabajadores murieron. La investigación oficial dijo que fue una paloma. Luego, la muerte empezó a rodear al equipo. El hermano de Max von Sydow, padre Lancaster, murió. El abuelo de Linda Blair murió. Un técnico fue asesinado. El guardia de seguridad del set apareció muerto. El hijo de Jason Miller tuvo un accidente grave. Y los actores que morían en la película, Jack McGoran y Vasiliki Maliaros, no vivieron para ver el estreno. Sus funerales se hicieron durante la edición de la película. Dicen que la maldición no se detuvo ahí. El actor Paul Bateson, que salió un momento en la película, fue arrestado en 1979 por matar a un crítico de cine y se descubrió que era un asesino en serie. Y, por si fuera poco, a Mercedes McCambridge, la voz del demonio, le pasó algo horrible. Su propio hijo mató a su familia y se suicidó. Para muchos, todo esto fue un montón de casualidades, pero eso no explica lo que pasó en el rodaje. La actriz Ellen Burstyn, que hacía de la mamá de Regan, se negó a decir una frase del guión: "Creo en el diablo". Decía que si lo hacía, le pasarían cosas horribles. Friedkin, por más que la presionó, no la pudo convencer. La frase fue quitada. Luego, en una escena, una protección de seguridad falló y la actriz fue lanzada con fuerza contra la pared, cayendo y gritando de dolor. Convencida de que todo se estaba saliendo de control, Burstyn confesó sus miedos. Sombras misteriosas se movían por el set. Otros del equipo confirmaron las cosas raras que pasaban, como equipos que se trababan, ruidos que se oían en los micrófonos y luces que explotaban. Burstyn le exigió al sacerdote Thomas Birmingham, el asesor de la película, que hiciera un exorcismo de verdad en el set. El sacerdote, algo confundido, aceptó bendecir a todos. Como medida de precaución, Burstyn le regaló a Linda Blair una pulsera de la suerte. Viendo lo que pasó después, la pulsera no sirvió de mucho. Linda Blair, que a sus 13 años era una modelo y actriz con futuro, se vio atrapada en un infierno de 11 meses. Tuvo que lidiar con una muñeca suya que daba miedo, se sometió a sesiones de maquillaje interminables y le agarró miedo a los espejos. En una escena, una protección también falló y su caída le dejó problemas en la columna que todavía tiene.
Cuando la película se estrenó, se corrió el rumor de que había tenido un ataque de nervios y la habían metido en un hospital. Para que la gente dejara de hablar, Warner la obligó a una gira de promoción que la llevó al límite. Grupos de religión y fanáticos la molestaban, la amenazaban, diciendo que estaba poseída. Tuvo que vivir con un guardaespaldas por casi un año. Pero los medios, en vez de ayudarla, la atacaron. Dijeron que los papás de Linda habían hecho un pacto con el diablo para que la película tuviera 10 nominaciones al Oscar. Y aunque el tiempo lo cura todo, a ella no la curó. El fantasma de su papel la persiguió. En 1977 fue acusada de tener drogas. Después de ir a rehabilitación, hizo la secuela El hereje, que fue un fracaso y la llevó a un hospital por depresión. Su vida parecía un espejo de su personaje. El demonio, al final, había ganado la batalla. El resto de las películas de la saga tuvieron rodajes más tranquilos, pero algunos dicen que la maldición siguió. John Boorman, director de la segunda parte, se enfermó de algo raro que lo dejó un mes en cama. La tercera película era una de las favoritas de Jeffrey Dahmer, el asesino que la veía una y otra vez. Al director John Frankenheimer le ofrecieron la precuela y se negó de inmediato. Un mes después se moría. Y el compositor Michael Kamen, una de las primeras opciones para la música de la misma película, murió de un ataque al corazón. Los detalles raros siguieron alimentando la leyenda. Se dice que Linda Blair fue elegida entre 666 chicas y que la edición final de la película se hizo en el número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York. La próxima vez que veas la película, recuerda que muchos de los gritos y el miedo que ves son reales. Para colmo, hace poco, un rumor resurgió. Se dice que existen tomas de la película que nunca se han mostrado, fragmentos de un exorcismo de verdad filmado en el set. Los videos habrían sido subidos por un usuario anónimo con el nombre de Roland. Eso sigue siendo un misterio, pero lo que sí parece ser real es que de alguna forma el diablo metió la cola. Y hasta aquí el video de hoy. Si te interesó esta historia de misterio y terror, te pido que dejes un me gusta y te suscribas al canal.